quiero tratar un poco sobre el espíritu de las retaliaciones y la venganza. Estamos en los tiempos finales y creo que es muy importante que hay muchas situaciones que nos muestran que está por todos lados habiendo ataques espirituales sobre las familias, sobre los hijos, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, no solo sobre los pastores, obviamente, siervos de Dios, predicadores, sino sobre todo ser humano en general. Hay como una curva ascendente en cuanto a lo que son ataques espirituales, ataques de las tinieblas, ataques de los demonios, ataques malignos. Y sé que hay ciertos ministerios que se especializan en estos temas y que tienen, bueno, muchísimos testimonios de liberación, de guerra, de conquistas, de territorios conquistados, iglesias que han ganado miles de personas para el reino de Dios, pero esto nos compete a todos porque estamos en los tiempos finales. La retaliación y la venganza ocurren cuando un cristiano, ser humano, ha conquistado y ha logrado tener notoriedad en lo que esta persona hace. Creo que algo que hemos visto es que mucha gente que tenía dones, que brillaban, que impactaban, se han ido apagando. En algunos casos muriendo y en otros casos se han ido apagando. ¿Por qué? Porque hay algo que a Satanás no le gusta y es que el ser humano, el hombre o la mujer, manifiesten los dones de Dios. En mi caminar con Dios me he dado cuenta durante todos estos años que si hay algo que le enoja a Satanás es que el hombre o la mujer manifiesten dones de Dios. Al diablo no le gusta el que manifiesta el don de la sanidad, o el que manifiesta el don de la liberación, o el que manifiesta el don de milagros, el don para evangelizar. He visto en estos últimos años cómo las tinieblas están tratando de apagar y hasta de matar los dones que tienen los seres humanos, en todos los ámbitos, tanto dentro como afuera de la iglesia. ¿Y esto por qué está pasando? Porque es un trabajo del espíritu que trabaja con las retaliaciones y la venganza. Cualquier área de su vida donde usted esté viendo la luz de Dios, usted tiene que entender que el diablo quiere apagar esa luz. Satanás es un ser oscuro que era obviamente un ángel de luz, el que se reveló y todo el rollo. Se dejaron la tercera parte de los ángeles, pero el punto es que él se volvió un ser de oscuridad que aborrece que el ser humano manifieste los dones de Dios y manifieste la luz de Cristo. Creo que todas las personas ignoran, me atrevo a decir que muchos, que este espíritu existe, pero voy a tratar de poner ejemplos para poderlo demostrar de la mejor manera posible. Pablo es un ejemplo de lo que son las retaliaciones y los contraataques, el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos hay una parte en donde él está predicando y él solamente suelta la palabra y él predica e inmediatamente lo querían matar, lo querían asesinar e incluso lo cogen a pedradas y de ahí en adelante empieza una persecución contra Pablo terrible. ¿Cómo explico el espíritu de venganza en la vida de Pablo? Tenemos que entender que Pablo antes de convertirse era perseguidor de los cristianos, incluso los mataba o los encarcelaba y los entregaba para que los mataran. Obviamente Pablo, camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesús y su vida cambia de manera vertiginosa. Y sabemos que de ser Saulo de Tarso se convierte en un gran apóstol, pero la vida de Pablo es una gran... Pablo fue encarcelado, él pudo escribir la mitad de la Biblia desde la cárcel y finalmente él fue decapitado por orden del Imperio Romano. Las retaliaciones y los contraataques son fruto de sí o sí manifestar los dones de Dios. Creo que toda persona, todo ser humano, desde Adán y Eva, sabe que son las retaliaciones y los contraataques del diablo. Si vemos la historia de Adán y Eva, es clara. Satanás quería sí o sí destruir la primer familia y lo logró. Si vemos lo que pasó con Caín y Abel, ahí están las retaliaciones y las venganzas, lo que Caín hizo con Abel, como lo mató. Si vemos la historia de José, es igual. José tenía la túnica de colores, era el ungido, el escogido, y sus propios hermanos lo querían matar y destruir los sueños que Dios había puesto en él. Esas son las retaliaciones y las venganzas. Muchas personas no le prestan
atención a este tema porque de pronto están en una época en donde todo es tranquilidad, donde todo es comodidad, pero tenemos que recordar que mientras estemos vivos en este cuerpo humano, tenemos una guerra cósmica, tenemos una guerra espiritual que no la vamos a ganar si estamos dormidos, que no vamos a permanecer de pie, si estamos acostumbrados a ignorarla, si tenemos pensamientos que no son bíblicos, como que no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo, mi hermano, mi hermana, sea el que pueda ver este video, usted tiene que entender, usted tiene dones de Dios desde que usted está en el vientre de su madre. Desde que usted fue engendrado, Dios le dio dones. Unos tienen los dones para cantar, otros tienen dones para hacer dinero, para ser millonarios, otros tienen dones para pues predicar, otros tienen dones para sanar, otros tienen dones para construir, otros tienen dones para educar, para enseñar. Dios a todos los seres humanos les da los dones para que esos dones manifiesten la realidad y la existencia del reino de Dios. Dios es un Dios que no es un Dios religioso, Dios es un Dios que da dones. Y dice el Salmo 126 que él llevó cautiva la cautividad y repartió y dio dones a los hombres. No dice que dio dones a los religiosos o a los cristianos o a los que pertenezcan como tal a una religión, sino que Dios le da dones a los hombres. Yo he visto que Satanás odia el don que tú tengas. Si tu don es cantar, él va a querer que tú no cantes. Si tu don es componer, él no va a querer que tú compongas. Si tu don es enseñar, él no va a querer que tú enseñes. Yo sé que es como muy obvio, es muy evidente, pero el punto es que los dones que todo ser humano tiene son para glorificar a Dios y para manifestar el poder creador de Dios. Y los dones en sí, cuando se usan bien, manifiestan al creador, manifiestan la existencia de Dios y traen a este mundo, a esta tierra en donde abunda la maldad, la manifestación del reino de Dios. La venganza principalmente tiene que ver con la asignación y con los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es notorio que en los últimos 5 años ha habido un cambio en el mundo, ha habido un cambio en la atmósfera, está habiendo un cambio climático. Algunos dicen que es creado por el hombre, otros dicen que es pues por consecuencia del pecado del ser humano, pero cual sea la razón, el clima está cambiando y la atmósfera del mundo sí o sí está cambiando. Y estamos viendo que hay una atmósfera de opresión, de en las noches sentirse oprimidos o de levantarse oprimidos. Nos damos cuenta cuando oramos con las personas en la iglesia o en la casa que la oración requiere de más esfuerzo, que no es igual a cuando orábamos hace 15 años, 13 años, 12 años atrás, sino que estos últimos años requiere más esfuerzo buscar a Dios, conectarnos con Él, y no porque necesariamente todos estemos cometiendo tremendos pecados, sino porque esa atmósfera pesada que tiene que ver con las retaliaciones y con la venganza están apagando los dones que tienen las personas. Yo creo que este es el tiempo donde necesitamos tomar seriamente, volver a pedir los dones del Espíritu Santo y el volver a avivar los dones que no solo la iglesia, sino que el ser humano ha recibido, que los dones sí o sí van a manifestar a Dios y a través de los dones, por ejemplo, muchas personas pueden conocer quién es Dios, quién es Jesús e incluso entender la existencia, la creación, todo lo que está en el Génesis y bueno, entender la salvación por medio de Jesucristo. Pero mi mensaje hoy es este y creo que tiene un tinte de advertencia profética. Pídele al Señor que Él vuelva a avivar los dones que Él te dio. No busques el don que otro tiene, porque este es el problema que pasa muy a menudo en la iglesia. Unos quieren tener el don de sanidad cuando Dios les dio el don de profetizar y otros quieren profetizar cuando Dios los puso fue a sanar enfermos. Otros quieren ser pastores cuando Dios los llamó a ser evangelistas y otros quieren ser evangelistas cuando Dios los llamó a ser pastores, solo para poner un ejemplo. Algunos Dios los puso fue a ser maestros y no pastores, pero quieren ser evangelistas o quieren ser pastores. Dios puede usar a la gente como quiera, Dios hace lo que quiera. El punto es que los dones son la manifestación
de que Dios existe y que Dios da regalos a cada quien como Él quiere. En la historia de José sabemos que los hermanos lo querían matar, pero finalmente todo lo que él sufrió y él atravesó manifestó el don que él tenía, que era el de leer los sueños, interpretarlos. Es muy importante que funcionemos en el don que Dios nos dio, porque a través de esos dones nos vamos a poder levantar de toda retaliación y de toda venganza del diablo o de cualquier otro demonio, se llame como se llame, pero el espíritu que trabaja con las retaliaciones y con las venganzas viene a apagar los dones del ser humano. ¿Por qué hay hoy día? Yo conozco, yo he visto los avivamientos, he vivido en ellos, yo nací en uno, yo nací en un avivamiento de jóvenes. Y yo he visto que a través de los años Satanás trabaja para matar los dones de los que en ese tiempo eran jóvenes o pastores de jóvenes y hoy pues son pastores de 50, 60 años de edad y evidentemente Satanás los atacó, los contraatacó, se vengó en contra de ellos por causa de todo lo que Dios había hecho a través de los dones que Dios les dio. Los ataques no los recibe solamente alguien que predica o que es un pastor, los ataques espirituales los recibe cualquier ser humano. ¿Y cómo te lo sustento? Porque hay tanta gente que se suicida independientemente de que sea católica, cristiana o que no esté afiliada a, de nombre a ninguna religión, porque el diablo viene solo a robar, matar y destruir. O sea, Satanás antes de convertirse en Satanás era alguien con los dones que Dios le dio cuando estaba en el cielo. Uno de esos dones era adorar, era hacer contrataciones, era hacer muchas cosas que se hacían allá en el cielo, en el reino de Dios. Pero cuando Él se revela y se jala la tercera parte de los ángeles, Él pervierte sus dones y ahora lo único que Él sabe hacer es robar, matar y destruir. O sea, los dones son irrevocables de acuerdo a Romanos 11:29, pero ahora los dones que Satanás tiene, los usa para destruir los dones que manifiestan a Jesús, que manifiestan el reino de Dios o que manifiestan el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Yo he visto cómo grandes avivamientos no se han acabado, pero ha mermado el avivamiento. El poder no es igual, la unción no es igual, no porque los pastores estén o estemos necesariamente en pecados escandalosos, sino porque ha habido tantas retaliaciones, tantos contraataques para apagar los dones del Espíritu Santo. Pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que le dé los dones del Espíritu Santo. Si usted ya sabe cuál es su don, dígale, Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en mí. No voy a usar este video para decir cuál don tengo yo porque sería muy presumido y de pronto sería incluso imprudente. Pero el don que yo tengo de Dios y en el que más me muevo, me ha guardado de morir joven. Me ha guardado de morir a mis 16 años. Pasé experiencias donde sin conocer de Dios y sin ser cristiano, pude percibir que había un espíritu de muerte y de suicidio que quería acabar conmigo. Dios guardó mi vida, no voy a entrar en detalles. Y he experimentado cómo puedo leer la atmósfera y percibir lo que pasa a mi alrededor en personas, territorios y en situaciones. Pero ese don, específicamente hablando, genera muchos problemas. Genera o que te odien, o que el diablo te ataque más duro, o que Satanás use personas para querer apagar esos dones. De pronto, aparte de ese don, tengo dos o tres más. A veces me muevo en profecía, a veces me muevo en palabra de ciencia, pero el don más fuerte que tengo es el primero que acabo de explicar. Y mucha gente a veces no sabe cuál es el don que tiene, pero es importante que los avive, que le pida al Señor, Señor, enciende ese fuego y que el don que tú me diste vuelva a fluir. Necesitamos gente con los dones. Yo personalmente tengo claro que en este tiempo final no va a ser el tiempo final solamente de los grandes predicadores, de los grandes pastores. Ese tiempo está por pasar. Este va a ser el tiempo en donde la iglesia va a manifestar los dones del Espíritu Santo y se van a levantar no solo más pastores o más predicadores, sino la iglesia en general y la humanidad en general va a empezar a manifestar
los dones del Espíritu Santo. Quiero ponerte un ejemplo y espero que para explicar lo poderoso que es un don. Un compositor mexicano que ya murió hace 9 años y que por los dones que cargo, después de que pasé de los 40 años de edad, he podido entender que Dios le dio un don muy especial para hacer música. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Los que tenemos específicamente estos dones podemos sentir la tristeza de la gente en una canción, la alegría, la depresión. Y obviamente Juan Gabriel fue el compositor más prolífico de habla hispana a nivel mundial. Sus canciones se escuchan cada 40 segundos en el planeta Tierra. Pero lo que quiero decir es que los que conozcan la música de Juan Gabriel van a poder darse cuenta que entre los años 70 y 80, hasta como el 90-91, se sentía una alegría y una felicidad en todas las canciones y composiciones de él, aun cuando hubiesen canciones que hablaban de tristeza. Entonces, el que puede percibir lo que yo percibo, y sé que hay mucha gente que lo puede percibir a través de los dones que Dios les da o les dio, eh, vas a sentir que él estaba teniendo una vida donde tenía sueños cumplidos y mucha felicidad, independientemente si era ateo, si no era cristiano, o incluso si era una persona que estaba por allá en lo más oscuro. Pero el don que él tenía era de Dios, sin duda alguna. Y ese don tocó y ha tocado y sigue tocando decenas, me atrevo a decir centenas o decenas de millones de seres humanos, la música de Juan Gabriel. Pero después del 91 en adelante, 93, 94, 1994, hasta cuando él murió, eh, se siente en el alma de él, en sus conciertos, presentaciones y canciones, una profunda tristeza. Nadie sabe lo de nadie, pero quien tiene ciertos dones puede percibir cuando alguien está triste, cuando alguien ha tenido pérdidas, cuando alguien está funcionando solamente porque le toca, porque está vivo. Y muchos seres humanos en este tiempo final estamos como de pronto le estaba pasando a Juan Gabriel en esos años que estoy contando, donde solamente pues estamos vivos porque nos toca, pero la batalla muchas veces es difícil. Y bueno, él dio conciertos y cantó y dio el don que él tenía a la humanidad hasta cuando pudo y se murió. Pero yo estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, de los dones para poder predicar, para que avivemos la iglesia, para que los cristianos sean libres de demonios. Qué tan importante es el don de la liberación en la iglesia, pero cuántos cristianos le tienen miedo a la liberación. Qué tan importante es el don de profecía, pero hay muchos cristianos que creen que la profecía es adivinación. Qué importante es el don del evangelismo, de poder rescatar al que está en las manos del infierno o en las manos del diablo y traerlo a Cristo. Pero la misma iglesia no quiere evangelizar. La misma iglesia en su mayoría está cómoda porque no entiende el poder que tiene la propia iglesia. Y el poder está en los dones, claro, la presencia del Espíritu Santo, pero en el mover de los dones, porque los dones manifiestan a Dios también. Todas las reuniones, todo lo que hacemos, no todo el tiempo se siente la unción, no todo el tiempo son el mismo impacto del Espíritu Santo, pero si toda la iglesia manifestara los dones del Espíritu Santo, les cuento que el diablo la va a tener bien difícil en este tiempo final si la gente entiende esto que estoy compartiendo. Pídale a Dios los dones. El que vea este video, dígale, Señor, haz que el don que tú me has dado tenga el fuego nuevamente, que se levante ese don, que yo vuelva a manifestar el don y los dones que tú me has dado y yo te aseguro que vamos a poder levantarnos de tanta retaliación y de tanto espíritu de venganza que lo único que está buscando es apagar la luz de Dios en los seres humanos, la luz de Dios, apagar la luz de Dios en los dones para poder finalmente Satanás, que es lo que quiere y sabemos que quiere hacer, gobernar el mundo entero y tener un gobierno mundial de la raza humana. Dios va a guardar a la iglesia en este tiempo final
de ese gobierno mundial, pero mientras llega ese tiempo, el tiempo final y el tiempo del juicio final, necesitamos de los dones. Primero de Corintios capítulo 12 habla sobre los dones y dice que va a haber un momento en donde ya no habrán dones y la profecía cesará y ya no habrá ciencia, ya no habrá sabiduría, ya no habrá revelación porque estaremos en el cielo. Allá ya no vamos a necesitar los dones porque estaremos viviendo con el propio Dios 24/7 por toda la eternidad. Ya no habrán dones, un día no habrán dones, pero los dones son importantes en este tiempo. Así que si tú sabes que tienes un don, por favor no te lo dejes robar. Avívalo. Enciende el fuego en ese don. Y yo te aseguro que aún ese don que Dios te dio te puede salvar la vida y le puede salvar la vida a otras personas, e incluso traerlos a la salvación y traerlos al conocimiento del Señor. Espero que hayan sido bendecidos. Somos luz a las naciones. Un abrazo.